Bienvenidos hermanos a Mundo Adventista, tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos, así que no se separen de su pantalla y sigan aquí con nosotros. Bienvenido, licenciado Félix González Alegría. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. A la hora. De la Iglesia Albania, ¿no? Así, Iglesia de Albania Alta. ¿Cuánto tiempo tiene usted ahí en la iglesia? En la Iglesia de Albania Alta llevo 20 años. Ya 20 años. ¿De dónde es usted? Yo soy originario de Osumacinta, Chiapas, aquí pegado a la presa Chicoacén. Cerca a Copainalá, por ahí, ¿no? Como ese rumbo. ¿Y sí. cómo es la vida ahí? ¿Cómo pasó su infancia ahí, licenciado? Pues, como toda niñez, ¿verdad? Nuestra infancia entre juegos y que todo, pero sobre todo creciendo, pues, en la vida cristiana también desde niño. ¿Eso quiere decir que sus padres eran adventistas? Mis padres eran de la iglesia presbiteriana. Y ahí crecimos, ya grandecito, pues ya conocimos la iglesia adventista. Pero sí platicaba usted con sus padres. Claro. Claro, mis papás actualmente también son adventistas, viven aún. Pero ya es gracias a usted que... Así es. Tengo un hermano, mi hermano mayor, que también desde muy joven agarramos el mensaje adventista. Así es. ¿Y cómo nació eso de ser adventista, siendo que traían ya un conocimiento presbiteriano? Pues en gran medida yo le debo a la lectura del libro El conflicto de los siglos, que desde muy chamaco me lo obsequiaron y lo empecé a leer. Y allí cambió nuestra visión respecto a las cuestiones de la religión, ¿no? La diferencia entre una y la otra. Sí. ¿Y ahí empezaste a estudiar en escuelas adventistas o cómo estuvo? Bueno, yo estudié, realmente mi escuela primaria y secundaria lo hice en escuela abierta. Ya yo conocí, más bien, aún sin preparación académica, empecé a trabajar para la iglesia adventista como colportor. Y ahí la iglesia, a través de la Asociación del Sur en aquel entonces, me becaron para estudiar la preparatoria en Lindavista. Yo estuve en el colegio Lindavista los 3 años de preparatoria, pero ya con mi esposa, con mis primeros hijitos. ¿Ya casado? Ya casado. Y de ahí nació el deseo de ser pastor, porque tengo entendido que usted es pastor. Soy teólogo, sí, estudié la preparatoria en Lindavista, luego ascendí a director asociado de publicaciones. De allí, de asociado de publicaciones, me fui como pastor de distrito. Y pues ya estudié la carrera de teología, estudié 3 años en la licenciatura en teología en Lindavista y el último año en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Monterrey. Así es. ¿Y qué nos puede contar de su experiencia como pastor? ¿Qué testimonios, anécdotas tiene usted ahí que nos... Pues hay muchas cosas interesantes. Que el programa es suyo ahorita. Sí, muchas cosas interesantes que vivimos dentro de lo que es el ministerio. Realmente yo, en primer término, me invitaron en 1980-81 para colaborar auxiliándolo a un pastor de distrito. Los distritos eran muy grandes. Y inicié ayudándole al distrito de Copainalá. En aquel entonces el pastor era el pastor Víctor Cabrera. Pero enseguida, después de que colaboré 2 años allí como ayudándole a él como obrero laico, ya decidí ingresar en las filas de publicaciones. Fui colportor, alcancé las metas, fui colportor de línea, llegué muy rápido, una escalada muy, muy rápido, en solo 2 años. Ascendí a director asociado de publicaciones. Y de allí pues ya al campo como pastor titular en un distrito que se llama El Mirador, en Raudales, Malpaso. 1987, 88, estuve pastor en esa zona, ¿no? Allí me tocaba atender iglesias de 3 estados, ¿no? Porque me tocó atender iglesias del estado de Chiapas, iglesias del estado de Veracruz y 3 iglesias del estado de Oaxaca. Están muy cerca. De Oaxaca, yo pensé que de Tabasco. De Oaxaca, porque hay un punto allí que le llaman el punto Trino, cerca de un lugar que se llama Agua Blanca. Agua Blanca todavía pertenecía a Chiapas, pero más adelante está una colonia que se llama La Lucha y esas pertenecían ya a Oaxaca.
Esperanza Chimalapa, Sí. todo allí me tocó atender. Y de allí por el otro lado, Xochitlán, Veracruz, todo lo que es el sur de Veracruz, que es municipio de Las Choapas, ¿no? Y algunas iglesias que estaban en la orilla de la presa que pertenecían al estado de Chiapas, así que prácticamente era iglesia de 3 estados que yo atendía. ¿Y qué decía? Bueno, ahorita estoy en Chiapas, al rato me voy a Veracruz y al rato me voy a... En el estado de Chiapas me tocó atender hermanos de habla zoque, y también en parte de Oaxaca había una comunidad muy grande de hermanos de habla tzotzil, que eran chiapanecos pero que vivían en el estado de Oaxaca y hablaban tzotzil. Hay un lugarcito por allá que se llama Constituyente, municipio de Las Choapas, Veracruz. Ayer había una tribu de hermanos totonacos. Totonacos, casi no se oyen ellos. No, ellos casi no, pero también me tocó atenderlos. ¿Aprendió usted los idiomas? No mucho, pero por lo menos para sobrevivir y pedir los alimentos. Sí, porque los que pertenecemos en esa zona, pues es el zoque. Sí, es una historia muy interesante, muy bonita. Yo lo recuerdo con cariño, la hermandad de esa zona, ¿no? Que es una zona en aquel entonces muy marginada. Hoy tengo entendido que hay mucho más comunicación, porque lo que en aquel entonces, 1987-88, me tocó atender, que era un solo distrito, actualmente hay como 5 distritos, ¿no? 5 pastores en esa zona. Sí. ¿no? Entonces, eso indica que la obra pues ha desarrollado, ¿no? Ha crecido. ¿Cuántas iglesias pastoreaba usted en ese tiempo? En aquel entonces me tocó atender 38. Eran 8 iglesias organizadas y 30 escuelas sabáticas. Pero estamos hablando de escuelas sabáticas grandes, de 300 miembros, 400, que aún no eran iglesias organizadas, pero era mucha membresía. Como para salir 4 o 5 iglesias con los números de acá. Así es. Sí. ¿Y no se le hacía tedioso tantas iglesias? Pues estábamos joven, y siendo muy joven, pues no nos achicopala nada, ¿no? Y le metíamos toda la fibra para lograr atender y recorrer a toda la hermandad, ¿no? Yo recuerdo una historia que usted contó hace tiempo. Creo que le ocurrió ahí en Osumacinta. Si no mal recuerdo, usted contó que andaba en una lanchita pescando y quedó trabado el anzuelo y encontró usted una cartera en la cual le ayudó para... Ajá. Pues creo que va por ahí, no sé. En ese tiempo yo estaba iniciando a colportar. Sí. Y regularmente nos dedicamos a la pesca. Y un hermano me invitó para ir a pescar, el hermano Antonio Archila. Tenía su lanchita. Nos fuimos a pescar con arpón. Todo el día anduvimos en la presa, pero no logramos capturar ninguna mojarra. De regreso, el hermano me dice, voy a salir en el embarcadero, pero de allá de aquel lado había mucha gente bañando y todo. Al orillar cerca en la lancha, yo sentí el deseo de meterme allí para visorear, ¿no? Ahora que me recuerdo que a lo mejor era como para no meterme porque había gente y no había pescados. Pero sentí el deseo de entrar y me hundí con el arpón. Bajé quizás unos 4 o 5 metros. Ya cuando iba de salida, alcancé a ver algo por allí y le tiré el arpón, le aventé el arpón y era un pans de color rojo. Como que a alguien se le cayó o quién sabe qué fue lo que pasó. Y cuando me subí a la lancha, el pans vi que tenía un cierre, una bolsa con cierre, y le abrí el cierre y encontré una cartera color militar. Algún militar quizás se le salió. En la cartera solo había dinero, no había credenciales, así que no pudimos buscar de quién era. Y allí de ahí sacamos una cantidad de dinero como para comprar en aquel entonces 5 colecciones de libros para que yo empezara a distribuir y con eso colportar, con esos libros. A veces podemos decir que son casualidades, pero Dios siempre trabaja viendo. Dios tiene mucha misericordia y ahí es donde quizás aplica la providencia divina, ¿no? De cómo Dios providencialmente actúa con nosotros y que esas providencias hay que saberlas aprovechar. ¿Ha presenciado en su vida de usted milagros de parte de Dios? Por supuesto, y creo yo que eso fue uno de ellos. Así es. Sí, uno de ellos, porque
iniciaba a colportar y no tenía los recursos para adquirir libros, materiales, que es una parte complicada. Pero con ese dinerito que lo encontramos allí, logramos comprar las primeras colecciones y de ahí nos extendimos y por la gracia de Dios, pues logramos desarrollar un buen liderazgo dentro del colportaje. Podría yo decir que el colportaje fue el que me abrió el camino para prepararme académicamente y para lograr a escalar en la obra del Señor hasta llegar a ser pastor de la iglesia con titulado, o sea, tengo mi título de licenciado en teología emitido por la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. ¿Y cuánto tiempo trabajó usted de pastor? En total yo serví a la iglesia como 16 años. Ah, sí tardó. Sí. Tuvo usted muchas anécdotas tiene muchas anécdotas que contar durante esa trayectoria. Pues hay muchas y a pesar de que sí, si bien es cierto, dejé el ministerio de manera directa, pero nunca hemos abandonado el ministerio de la predicación del evangelio. Y tanto está que usted acaba de venir de Chiapas de Corzo. Siempre, si andamos, pues acabo de regresar de la reunión del laico donde me pidieron exponer acerca de los eventos finales de la historia del mundo, ¿no? Y próximamente, el próximo domingo, entre 8 días, salgo al municipio de Altamirano. Voy a dar una serie de conferencias en una iglesia que se llama Puerto Rico. Es una iglesia grande, ya estuve hace unos meses allá, una iglesia enorme, hermanos que eran de la iglesia católica que se convirtieron en la iglesia adventista. Entonces entusiasmaron mucho con mi presencia y me invitaron para estar una semana de conferencias. Profecía. Las conferencias está basada precisamente en los acontecimientos finales, eventos finales. Así es. Y como una iglesia así como Puerto Rico, dice usted que se llama. Así es. Que era de la denominación católica y al recibirlo el mensaje, ¿cómo será? ¿Qué cambio será que experimentó en su vida? Es muy interesante. Los hermanos conservan las campanas de la iglesia cuando era católica. Ahí están colgaditas como un testimonio. Es una iglesia, un templo bastante grande. Yo estuve en un evento hace poco y pude contar alrededor de 120 bancas dentro del templo. ¿Tantos? Como para albergar 600 personas sentados. Bastante, es ¿no? Es enorme, sí. Uno de los templos más grandes que he visto. Sí, demasiado grande. Sí, sí. Si aquí nada más nuestras iglesias, ¿cuántas bancas por lado? 10 y 10, y es que es una de las más grandotas. Sí. Y me han contado, licenciado, que en los lugares, así en los pueblos, cuando había reunión de laicos era de varios días. En los tiempos que a mí me tocó pastorear en las zonas allá rurales, las reuniones comenzaban los días martes. Martes a la 1 de la tarde arrancaba el programa y terminaba miércoles a las 3 de la tarde. Demasiados días. Eran 2 días. Y entre semana. Y mucha asistencia. Sí, es lo que he escuchado. Mucha asistencia. Por ejemplo, yo en la reunión de laicos que acabo de terminar hace un momento, pues era poca asistencia, quizás unos 60 hermanos más o menos. Pero en aquel entonces la reunión era 500, 600 o más gente. Mucha hermandad que participaba. Pero los tiempos han ido cambiando, ¿no? Y sobre todo aquí en la ciudad, pues ya es más complicado. Sí. Vamos a... Y en cuestión de... Bueno, un pastor es misionero, 100%. Así es. Pero en cuestión de ganar almas, ¿ha tenido usted muchas satisfacciones en esa cuestión de que usted ha dado estudio y...? Por supuesto que sí, hay muchas historias hermosísimas en nuestra historia a lo largo de nuestra vida cristiana. Hay hermanos que pues nos recuerdan con cariño que fuimos el instrumento que Dios usó para que conocieran el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño a un hermano de mi pueblo, Humberto Jiménez se llama. Estábamos ahora sí que buscando intereses para dar estudio. Y seleccionamos unas familias, yo y 2 hermanos más. Uno ya acaba de fallecer, hermano José Alegría, y el otro hermano Hermelindo González. Elegimos unos hogares, ¿no? Y los estuvimos visitando, pero vimos que no tuvimos resultado. Y un día que íbamos de regreso de haber ido de estudio,
providencialmente vi yo al señor Humberto Jiménez, estaba sentado en el corredor de su casa en una hamaca. Ajá. Y le hablé y nos invitó a pasar. Y ya le expliqué que queríamos tener una plática con él respecto al estudio de la Biblia. Su esposa se enojó bastante y nos dejó solo con él. Y una vez que logramos tener amistad con él, yo le pedí que nos diera la oportunidad de dar una serie de conferencias allí con él. En aquel entonces se usaba una serie de estudios de 28 noches. 28 noches era la campaña. Y él aceptó con gusto. Íbamos 2 veces por semana, ¿no? Todavía recuerdo que al entrar en su casa, en la sala de la casa, estaba una Virgen de Guadalupe y un San Martín de Porres, ¿no? Y cuando llegábamos a la campaña, sus hijos estaban muy pequeñitos, solo él nos escuchaba, la señora no se asomaba. Pero como a media campaña, un día que llego veo que ya no está el cuadro de la Virgen ni tampoco el San Martín de Porres, ¿no? Y le pregunto, oiga Humberto, ¿y qué pasó con la Virgen y con San Martín? La Mila, dice Hermila, se llama su esposa. Ahí atrás la puerta ha estado escuchando los estudios, los temas, y ella decidió ya quitarlos. Así que me dirigí yo a la puerta y abrí la puerta. A ver, ahí estaba sentada la hermana. Hermana Mila, pase usted aquí adelante. Si usted está escuchando ahí atrás, mejor venga y escuche aquí. Y por la gracia de Dios, los hermanos se convirtieron, se bautizaron. Te estoy hablando de que estamos hablando de hace aproximadamente unos 35 años, ¿no? El hermano sigue fiel en la iglesia, es anciano de iglesia actualmente, ¿no? También la señora sigue. También la señora sigue fiel en la iglesia, ¿no? Y han sido buenos instrumentos dentro de la iglesia. De entre todas las anécdotas que tenemos, ¿no? Porque hay muchas más que... A ver, cuéntenos más. Hemos vivido en la vida cristiana, ¿no? Sí, tantos años de pastor. Pues ya son, sí, y también muchos años dentro de la iglesia, ¿no? Y siempre hemos sido activos, pues, ¿no? A mí me encanta eso de salir a predicar, dar estudios bíblicos. Toda mi vida he sido así, misioneros, ¿no? Sí, porque es una alegría convivir con otros hermanos, compartir, enseñar, aprender. Así es, y es lo que le decía precisamente a los hermanos hoy en la reunión, de que les explicaba, que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, no debemos de perder la oportunidad de testificar del Señor. Pues yo ya tiene años que actualmente me dedico a la abogacía y aún en mi trabajo, podríamos decir trabajo secular, que es la abogacía, cada vez que tengo la oportunidad, pues, transmito el mensaje del Señor, ¿no? Aunque algunos ven raro que un cristiano sea abogado, pero se requiere, y aún la iglesia requiere de abogados, ¿no? Entonces, el asunto de la profesión, yo creo que cualquier profesión siempre será, no es impedimento para poder predicar la palabra. Creo que ahí es la persona, porque hablando en el tema de la política, yo he escuchado que en la Biblia Hulda fue gobernadora, algo así. Así es. Y ya estaba yo meditando, dije, bueno, entonces la política es buena, lo que es malo es... La forma como nos conduzcamos, vuelvo a repetir, algunos critican que un cristiano, sobre todo en el caso mío, teólogo, pastor y abogado, sin embargo, para querer vivir correctamente la profesión que sea y para querer también hacer cosas indebidas en todas las profesiones. Sí, es lo que le decía. Aún siendo pastor, ¿no? Sí, entonces, porque ya quedaría en la persona. Así en la persona. De ser. Ya que tocó usted el tema de la abogacía, hermano, en una plática que tuvimos con un hermano y en los comentarios que nos hacen los que nos siguen en el canal, surgió una pregunta. Con el hermano estábamos hablando que a ellos le donaron un terreno. Y ahí en los comentarios, yo no conozco si es hermana de iglesia o sea alguna otra persona que lo haya visto, pero hizo una pregunta y yo la anoté. Dije, bueno, ya que está el licenciado acá, pues vamos a tocar. La señora se llama María Salinas. Y en el mensaje pregunta esto. Dice, mi duda y pregunta es, cuando reciben un terreno para poner una iglesia, ¿a nombre de quién se pone? Bueno, lo correcto es ponerlo a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Nosotros en esta zona pertenecemos a la Asociación del Grijalba. Entonces la razón social, el nombre correcto es Iglesia Adventista del Séptimo Día, sección del Grijalba, AR, que significa Asociación Religiosa. Lo correcto es un terreno legal, regularizado, tiene que estar a nombre de la iglesia. En la práctica tenemos detalles con templos que en su momento dado, por no hacer los trámites correctos, aparecen a nombre de hermanos, que es indebido. ¿Por qué? Porque desde las reformas constitucionales del año de 1992, la iglesia tiene personalidad jurídica propia, sí, sí, y por lo tanto puede tener su propio patrimonio. Hasta antes del año 92, un templo tenía que legalizarse para que pasara a ser propiedad federal a nombre de gobierno federal, ¿no? Pero con la reforma, ahora legalizar un templo es ponerlo a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aún con documentos quizás todavía no oficiales, un contrato de donación debe hacerse a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, y el receptor que debe de firmar es uno de los representantes legales de la iglesia, ¿no? Que pertenecen pues desde luego a la asociación. Entonces lo correcto es ponerlo a nombre de la iglesia adventista. Así, porque sí he escuchado detallitos de iglesias que sus escrituras a nombre de un hermano, y puede llegar a pasar que el hermano se enferme. Así es. O llegue a faltar. Nos ha pasado de hermanos que han fallecido y han quedado los templos intestados, y hemos tenido que hacer las acciones legales, ¿no? Yo he sido uno de los que siempre, bueno, le hemos servido a la iglesia como abogado en varios templos donde se ha tenido que hacer trámites legales, juicios, para poder encauzarlo en la forma correcta. Sí, hay que hacerlo de manera correcta para evitar detalles. Así es. Porque uno nunca sabe qué pueda suceder en esta vida. Sí. Y en ese caso la hermandad debe estar consciente y debe estar segura de que la iglesia es una, pues, es una persona moral, y por lo tanto debe estar a nombre de esa persona moral, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los predios, ¿no? Los que se utilizan para el culto público. Sí, yo escuchaba que, y tal vez esté equivocado, y usted nos corregirá ahorita, que al ser una iglesia pasa a poder de gobierno. No, es justamente lo que estoy explicando. Que hubo el cambio. Hasta antes del 92 pasaba a ser propiedad federal. Sí, sí. Pero del 92 para acá, con el reconocimiento que el gobierno hace a la iglesia, antes del 92 no teníamos personalidad jurídica, pero a partir del 92 para acá, todas las iglesias tienen sus personalidad jurídica, y por lo tanto pueden tener sus propios bienes, y legalizarlo es ponerlo a su nombre. Ah, bien. Del 92 para atrás, los que quedaron legalizados como propiedad federal, pues así siguen, es propiedad federal. Sí. Algo interesante y que debemos saber como miembros de iglesia, para en alguna vez, digamos, se presente la ocasión de alguna filial. Así es. Y saber cómo empezar a trabajar desde el principio. Sí, es muy importante que los hermanos conozcan, ¿no?, la mecánica de cómo hacerle, y sobre todo la obligación de los pastores de orientar a la hermandad también de cómo hacerlo correcto, sí. Sí. Así es. ¿Qué más nos puede usted explicar, pastor? Pero ahorita quiero pasar a otro punto, que salgámonos de la abogacía. Ajá. Ha habido muchas preguntas, mucha polémica, y creo que siempre lo va a haber, con respecto a la ley de Moisés y a la ley de Dios. De acuerdo al estudio de la palabra de Dios, encontramos que en la Biblia, el pueblo judío, estamos hablando del Talmud, o sea, lo que es el Antiguo Testamento, se llega a comprender que en el Antiguo Testamento existieron 613 entre mandamientos y preceptos. De esos 613, solamente 10 corresponden a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y los otros 603, pues son las leyes llamadas la ley de Moisés, ¿no? De que
había una serie de leyes, había la ley sobre la salud, había... podríamos decir que todas las leyes que hoy están, inclusive había leyes contra el homicidio, contra los delitos, porque pues habían inclusive las llamadas ciudades de refugio, cuando Sí. alguien accidentalmente agredía a alguien, lastimaba a alguien, podían huir a las ciudades de refugio para que no sean... pues para que no sean muertos o perseguidos mientras se aclaraba su situación de lo que había sucedido, ¿no? Entonces es muy claro y tanto la comunidad cristiana siempre he dicho que debemos estudiar la Biblia, pero con objetividad, sin prejuicio, para poder entender, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de la ley de Dios y la ley de Moisés, a menudo hay personas que dicen, no, es que ustedes guardan la ley de Moisés, por eso guardan el sábado. Y hay que tomar en cuenta que el sábado no era parte de la ley de Moisés, es parte de la ley de Dios. Sí. Y que cuando se da la santa ley de Dios, podríamos decir que la santa ley de Dios se da desde el Edén, pero en principio, no de manera escrita, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la vida, ya se habla de que Caín mató a Abel, y pues ya es un homicidio y no estaba escrito. Y no matarás. También estaba, sin embargo, también ya estaba acerca de la observancia del día del Señor, porque en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios establece la santidad del sábado. Y por eso es que cuando algunas personas dicen, no, el sábado es solo para los judíos, Dios se lo dio a Moisés. No se lo dio a Moisés, se lo dio a la raza humana en el jardín del Edén, cuando solo estaba Adán y Eva. No existía judíos, no. Y tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pues es que los mandamientos son eternos, ¿no? No es ilógico pensar. Y quienes así creen es porque así estudian con cierto prejuicio, tratando de justificar su desobediencia, justificándolo con los argumentos que presentan. Pero la palabra de Dios es clara, dice la Biblia, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, ¿no? Y es eterna. Es eterna, ¿no? Se seca la hierba, se marchita la flor, dice Isaías, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Licenciado, cuando dejó usted de ser pastor y empezó a trabajar en la abogacía, ¿su relación con Dios siguió siendo la misma? Es la misma, para mí siempre siento que no ha variado en lo absoluto, de lo contrario. A veces he llegado a pensar que cuando estaba como pastor activo, yo me veía obligado a dar dos conferencias al año, porque eran las fechas en que se calendarizaban para que diéramos 2 conferencias. Ya no siendo pastor me ha tocado dar hasta 15, 20 conferencias por año. Entonces, hemos colaborado sin esperar nada a cambio. Cuando estaba yo activo, bueno, digo, tengo que cumplir con mi obligación porque estoy como pastor y para eso me pagan, ¿no? Pero siendo un obrero laico, pues tu voluntad y todo el deseo de hacerlo. Sí. Ahora quiero hacer otra pregunta porque me han dicho al platicar que usted iba a estar con nosotros. Ajá. Y son preguntitas que no las anoté todos, pero quiero hacerle la pregunta. ¿Cómo entiende usted la justicia divina con la justicia del hombre? Nos queda claro que quien comete un delito debe pagar por ello, ¿no? Y que si bien es cierto, aparte de la justicia terrenal, también hay una justicia divina. Entonces, pues las leyes están para eso, Sí. para no violarlas. Y quien viola la ley tiene que recibir las consecuencias. Obviamente también hay que tomar en cuenta que en la aplicación de la ley hay también injusticias, porque las autoridades investigadoras a veces realizan una forma incorrecta e indebida las acusaciones, y hay gente inocente que están presos
Y así como hay también muchos delincuentes que están sueltos, pero eso ya será debido a los malos manejos y la corrupción que a veces también pues es muy dado, ¿no? Sí. En el medio. Cuando usted está defendiendo llevando un caso más que nada, ¿ha sentido que usted está siendo utilizado por la mano de Dios? O sea, en algunos casos Yo siempre que tomo un asunto, con independencia de quién sea la persona que me va a tocar defender, lo pongo en las manos de Dios. Y las personas que me ha tocado defender, yo platico con ellos y les digo, mira, pues es necesario que me cuentes realmente tu situación. El hecho de que si en algún momento cometiste algún error no quiere decir que yo voy a usar argucias o artimañas para que salgas, ¿no? Todos tenemos derecho a una defensa y lo que vamos a ver es las fallas técnicas que haya habido en la acusación y de esa manera vamos a defenderte, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy bonito eso, o sea que quiero pensar que el dejar el pastorado, el motivo que usted tuvo fue como para defender algunas causas. Así es, pues en la práctica, pues me he abocado más precisamente en la defensa penal. Y he encontrado mucha satisfacción porque hay gente que realmente sin que la deban están detenidos. Me tocó hace como un mes sacar a una persona que estaba acusada de homicidio calificado y de lesiones calificadas por el simple hecho de llamarse Francisco Ruiz Ruiz. Alguien con ese nombre participó en un ilícito hace muchos años, mataron, hirieron y se escaparon. Entonces la autoridad, sin meditar si era o no era él, por el simple hecho de llevar ese nombre, lo detuvo, ¿no? Y por más que tratamos de que fuera su salida rápida, porque pues no era él, se llama homonimia, porque alguien tenía ese mismo nombre, pues tuvimos que batallar más de un año para que salga. Sí, lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Entonces hay muchos casos así donde la persona que está siendo señalada pues no es. Pero que la autoridad investigadora también, sin ahondar más a fondo, simplemente quizás por estadística detienen a las personas, aunque no esté realmente corroborado el delito. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en el nuevo sistema penal acusatorio se da mucho caso. ¿Por qué? Porque la misma ley, los legisladores, los diputados, al votar los cambios de la ley, pues dejaron una puertota muy ancha, ¿no? Hoy día, hasta antes de la reforma, decía que para un acto de formar prisión tenían que demostrarse la existencia del delito y que hubiera datos bastantes que pudieran hacer responsable a la persona que se iba a detener. Hoy día los jueces dicen que para esta etapa se requiere un estándar muy mínimo de datos de prueba y con eso es suficiente para que la persona esté detenida. Y la verdad eso es lamentable porque pues sí hay gente que sin deberla tienen que estar meses detenido mientras se aclara su situación, ¿no? Ahora con la nueva reforma que los diputados aprobaron el 31 de diciembre del 2024, para los imputados se empeora la situación porque pues se complica y se aplica un modo que le llamamos nosotros la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La deba o no la deba, alguien lo está acusando, tiene que estar detenido, ¿no? Mientras se lleva a cabo el proceso. Bueno, esa es una batalla que se tiene, una batalla legal, ¿verdad? Pero que en gran medida viene pues de las reformas que la misma legislación ha sufrido. Y todo eso lleva un proceso, un tiempo largo. Así es, lleva un proceso. Bueno, pastor licenciado, porque tiene usted las dos carreras. Así es. Algo que quiere usted agregar a nuestros hermanos, amigos que nos ven. Pues invitar a los hermanos y a los amigos que en la vida debemos conducirnos de la manera correcta, ¿no? Y como siempre he dicho, cuando he estado en foros, he participado en muchos foros y congresos de
asuntos legales, inclusive de la iglesia, en varios campos. Al final les digo lo siguiente, como abogado, mi deseo es no servirles, pero si en caso me necesitan, estamos a la orden. ¿No? Y como pastor, pues estamos al pie del cañón, ¿no? Siempre prestos para presentar la palabra. ajá. Como dijo el apóstol Santiago, presentar con mansedumbre lo que hemos creído, ¿no? Bueno, el licenciado Félix González Alegría, nos dio gusto que estuviera aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un humilde obsequio. Muchas gracias. Como recuerdo de Mundo Adventista. Muchas gracias. Para un cafecito. Así es. Bueno, agradezco la invitación y esperamos que en algún momento volvamos a tener alguna oportunidad. Si nos autoriza usted, por si alguien pide su número de teléfono. Con gusto, claro que sí. ¿O lo quiere dar usted aquí? Claro que sí, mi número es 961-155-9178. Y de manera oficial mis oficinas están en Avenida San Pedro 237, Colonia Donay. Sí, por si alguna iglesia quiere su servicio, porque nunca faltan detallitos dentro de las iglesias. Sí. Bueno, gracias, licenciado, por estar con nosotros. Pues a la orden. Gracias. Y gracias, amigos, por acompañarnos. No se lo pierdan todos los viernes a las 5:30. Un video más. Así que Dios los bendiga.